Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable hermano. Bienvenido una vez más. Qué gozo es poder estar juntos una vez más para continuar meditando en la preciosa palabra de Dios. En el programa anterior terminábamos diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos capítulo 3, verso 20, la palabra de Dios nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, dice el apóstol, es el conocimiento del pecado. Ya no estamos bajo la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo esto, conociéndolo, entendiéndolo. Luego nos dice: nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, la palabra de Dios es claro. Podemos estudiar esto y podemos ver con cuánta claridad el apóstol Pablo lo afirma. Luego tenemos Hechos capítulo 15, versos 7 al 11. Y después de mucha discusión, nos dice la Escritura, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto es obra de Dios, Dios lo escogió así. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El mismo trato de Dios a través de su Espíritu, trayendo convicción de pecado y trayendo aquel nuevo nacimiento, poniéndolos en Cristo para que fueran nueva criatura, que Dios había hecho en los judíos, también lo estaba haciendo ahora en los gentiles. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice el verso 10, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Con cuánta, hermanos, honestidad habla aquí el apóstol? Nosotros no hemos podido llevar este yugo, hablando de la ley. Antes, dice el verso 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Porque Dios salva a judíos y a gentiles, hermanos míos, de la misma manera. No hay dos maneras de salvación. Hay una sola manera de salvación. Hay un solo Salvador. Y hay una sola forma de apropiarse de la salvación en Cristo, y es por la fe. Luego tenemos Hechos capítulo 13, verso 38 al verso 39. Sabed, pues, esto, des en cuenta, sépanlo, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo Jesús, es justificado todo aquel que cree. Amén, gloria a Dios. Cualquier persona puede ser justificado, todo el que cree. Todo el que oye la palabra de Dios y cree en Cristo puede ser justificado, eso está diciendo. Luego tenemos Romanos capítulo 3, verso 27 al verso 28.
¿Dónde pues está la jactancia?, dice el apóstol. ¿Dónde está la jactancia? ¿Podrá jactarse alguien? Y luego él se responde a sí mismo, queda excluida. Queda excluida totalmente. ¿Por cuál ley?, pregunta él. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, dice el apóstol. Concluimos pues, escuche, el apóstol va a hacer una conclusión, como ya lo hemos estudiado antes. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano y hermana mía, esto es claro, clarísimo como el agua. Ninguna persona debería estar confundido o confundida en cuanto a esto. Pero muchas personas aún no han podido entender, ni creer, ni gozarse en esta preciosa verdad. Lamentablemente hay muchas personas que no han podido creer. Pero esta es la verdad, son los hechos. El ser humano es salvo por la gracia de Dios mediante la fe, sin las obras de la ley. Hermanos míos, cuando Pablo dice en Romanos 6:14 que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, se está refiriendo a la santificación, el progreso en santidad del creyente, no a la justificación, la justa posición del creyente ante Dios en Cristo. Anteriormente en Romanos 3:20, Romanos 3:28, Pablo había puesto en claro que ninguna persona es justificada por las obras de la ley. Aquí en el capítulo 6, el tema es la santificación o santidad. Tenemos el verso 19, verso 22. De eso nos hablan estos versículos, no de la justificación, con la cual ya se trató en los capítulos 3 hasta el capítulo 5. Romanos 6:14, entonces, nos deja en claro que Pablo está hablando de ser libre del dominio y del poder y de la autoridad del pecado. Y de esto trata precisamente la santificación. Estar bajo la ley es estar bajo el dominio de la ley, es estar sujeto a la ley. Y en cuanto una persona está bajo la ley, está por ende bajo el dominio del pecado. Vaya entonces con este pensamiento juntamente conmigo para leer Romanos capítulo 6 y verso 14. Porque el pecado, escuche, no se enseñoreará de vosotros. Hablando de aquellos que están en Cristo, no está hablando de todos los seres humanos en general. Está hablando de aquellos que están en Cristo Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos, ambos, la ley y el dominio del pecado, van juntos siempre. Estar bajo la ley es estar bajo la esclavitud y dominio del pecado. Esto es así, porque la ley demanda, pero no tiene poder, no nos da poder para hacer. No podemos nosotros tener fortaleza, tener el poder bajo la ley para ser victoriosos. Romanos capítulo 6, verso 15 nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué gran pregunta! ¡Qué interesante pregunta hace el apóstol Pablo! ¿Qué pues? Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Vamos a seguir pecando desenfrenadamente porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él se responde, en ninguna manera. El hombre natural, hermano mío y hermana mía, falla totalmente en entender la gracia de Dios. Algunos creen erróneamente que estar bajo la gracia es tener una licencia para pecar. Alguien que piensa así no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios.
Hermano y hermana, escúcheme. La gracia de Dios no es licencia o libertad para pecar, sino que la gracia de Dios es la liberación de Dios, es la libertad para no pecar. Romanos capítulo 6, verso 16. Vaya conmigo a la Escritura. Escuche lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En este versículo, Pablo nos recuerda un principio muy sencillo. Eres un esclavo de quien quiera o de cualquiera a quien tú decidas obedecer, de cualquiera a quien tú te sometas. Si sirves a Dios, eres siervo de Dios. Amén, ojalá que así sea. Pero si sirves al pecado, entonces eres un siervo, un esclavo del pecado. Hermano mío, no debemos de servir más al pecado. Hemos sido libertados para servir a Dios. Hay otro principio obvio implicado en este versículo. Ninguno puede servir a dos señores. Amén. Porque alguien puede decir, bueno, yo voy a servir por veces al pecado y voy a servir también a Dios y yo voy a ser neutral. Alguien puede decir, yo soy neutral. Hermano mío, el principio que encontramos en las Escrituras es que nadie puede servir a dos señores. San Mateo 6:24. Escuche. Hablando el Señor Jesús. Ninguno, absolutamente nadie, puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno, va a odiar a uno, va a despreciar a uno y amará a otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores, es el principio que tenemos ahí. Hermano, no podemos servir a Dios y al pecado, no podemos hacerlo. Tenemos que decidir servir a uno o al otro, someternos a uno o al otro. En Juan capítulo 8, verso 34, nos dice la palabra del Señor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escúcheme, esclavo es del pecado. Esto es así. Y es lo que el apóstol Pablo está afirmando. Romanos 6, 17 al 18, el apóstol Pablo ahora nos dice, pero gracias a Dios. Y usted y yo, hermano mío, podemos decir lo mismo, gracias a Dios. Que aunque erais, escuche, y vea en qué tiempo está el verbo, aunque erais, tiempo pasado, cuando estábamos sin Cristo, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no habíamos sido puestos en Cristo Jesús, cuando no habíamos sido libertados por su gracia, que cuando erais esclavos del pecado, aunque erais esclavos del pecado, dice el apóstol, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Y luego el verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero que lea conmigo con cuidado el verso 18. Y libertados del pecado. Esto es un hecho. Esto ya ocurrió. Esto ya ha pasado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este es el hecho. Como creyentes, hermanos míos, siempre debemos recordar lo que éramos antes. Y debemos agradecer a Dios por habernos sacado de ahí. Debemos también agradecer a Dios por lo que somos ahora, por causa de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Éramos esclavos, pero ya no más somos esclavos. ¿Cómo es que sucedió entonces el cambio?
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice el apóstol. Esto ha sido posible por haber obedecido al Evangelio, por haber creído en Cristo Jesús, por haber puesto la fe en Cristo. Pablo comienza estos versículos con gratitud a Dios, pero gracias a Dios, dice él. Pablo está diciendo, gracias Señor, que aunque antes yo era un esclavo del pecado, ahora soy un siervo de la justicia. Y hermano mío y hermana mía, usted y yo podemos decir lo mismo. Y podemos estar agradecidos a Dios también por esto mismo. Gracias a Dios por lo que ahora somos en Cristo. Amén. Vaya ahora conmigo a Romanos capítulo 6 y verso 19. El apóstol dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Escuche, que así como para iniquidad presentasteis, pusisteis al lado, pusisteis a disposición vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como hiciste eso. Así ahora para santificación, presentad, poned a disposición vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, antes de venir a Cristo, usted y yo servíamos al pecado. Antes de venir a Cristo, usted y yo servíamos o prestábamos nuestros miembros para la inmundicia. Pero ahora servimos a la justicia. Presentad, sométanse, pónganse a disposición de Dios para el uso exclusivo de Dios. Y es que como creyentes comprados con la sangre de Cristo, debemos dejar muy en claro que ahora tenemos un nuevo amo. Ya no servimos al pecado, sino que servimos a Dios. Vaya ahora conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, note otra vez el verbo en tiempo pasado, erais. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais, tiempo pasado, libres acerca de la justicia. Éramos ajenos a la justicia. Estábamos bajo el régimen de la ley y del pecado. Esto es una descripción de mi vida y de su vida cuando no éramos salvos. Nosotros estábamos libres respecto a la justicia. Nosotros estábamos libres de vivir justamente y de pensar correctamente. Éramos esclavos de la injusticia. No podíamos hacer nada para agradar a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Éramos esclavos del pecado. Pero hermano mío y hermana mía, gracias sean dadas a Dios que hemos sido redimidos. Gracias a Dios, porque ahora somos siervos de la justicia. Amén. Consideremos ahora Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de todas aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando estábamos sin Cristo y éramos libres de la justicia y servíamos al mal y al pecado y servíamos a toda clase de injusticias y de cosas horribles. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas? De las cuales dice el apóstol, ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Y es que, hermano mío, cuando miramos hacia atrás, hacia nuestra vida pasada, nuestra vida cuando no éramos salvos, no hay cosa alguna que podemos o que podamos reclamar como fruto bueno. No hay nada de lo cual podamos estar orgullosos. En realidad nosotros éramos libres de la justicia, pero no había ningún fruto. Éramos como árbol malo que no puede llevar fruto bueno para Dios. Al mirar nuestra vida anterior desde el punto de vista de Dios, qué avergonzados debemos de sentirnos. ¡Ah, cuánta vergüenza! Estábamos destituidos de Dios.
No podíamos agradar a Dios. Y cuando nos recordamos de la vida pasada, no podemos estar orgullosos de esa vida que vivimos en la carne, separados de Dios, separados de Jesucristo. Pero luego viene el verso 22, y me encanta cuando el apóstol Pablo dice, mas ahora, ya no hablando del pasado cuando estábamos sin Cristo, mas ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido libertados, ahora que tenemos la vida eterna, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Este es el hecho. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Usted y yo no nos hicimos siervos de Dios. Dios nos hizo sus siervos. Cuando venimos a Cristo también fuimos hechos siervos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos de todo eso? Ya vimos que de la vida pasada nos avergonzamos. No hay fruto. No hay nada de qué estar orgullosos. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice el apóstol, escuche, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia ha hecho Dios en su gracia a través de nosotros y con nosotros! La vida de una persona salva puede describirse de esta manera: fruto, fruto y más fruto, y al final la vida eterna. Cada persona que ha sido salvado en Cristo Jesús lleva fruto para la honra y gloria de Dios. Recuerde, hermano mío, que usted y yo hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros ahora sí producimos para Dios. Pero no es en nuestra vieja vida, en nuestra vieja naturaleza, sino en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, el creyente está libre del pecado. El creyente es ahora un siervo de Dios. Estos son los hechos, esta es la posición, pero debemos de vivir de acuerdo a esto. Debemos de considerar verdad esto y de vivir de esta manera. Esto es la fe. Viviendo una vida que está separada del pecado, y apartada para Dios. Esto es santificación. Y el fin, como nos dice el apóstol, es la vida eterna. Una relación eterna con Dios. Una relación por los siglos de los siglos. Vamos a estar con Dios para siempre. Romanos 6:23 es un versículo que todos conocemos. Romanos 6:23 tiene una parte que nos entristece, pero otra que nos da mucho gozo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si por un lado la paga del pecado es muerte, pero por otro lado la dádiva de Dios es vida eterna. Y esto lo hemos recibido por la fe en Cristo, estimado oyente. Aún hay más cosas que vamos a seguir meditando en nuestro próximo programa. Pero nuestro tiempo se ha terminado hoy. Le invito pues para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico.
Para esto, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.